¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video después de un tiempo de ausencia. Otra vez tú acá. ¿Por qué no entiendes? En esta oportunidad les traigo un video acerca de la apasionante historia del Perú. El tema es el primer civilismo, así que espero que les guste y sin más preámbulo vamos a comenzar con el video. En primer lugar, recordemos que el Perú, luego de lograr su independencia, atravesó por un prolongado periodo conocido como el primer militarismo. El primer militarismo duró de 1827 a 1872 y en este periodo prolongado los militares asumieron la conducción política del país. Recién en 1872, por primera vez en la historia, un partido civil llega al poder. Como pueden observar, el primer civilismo duró poco, de 1872 hasta 1879. Duró poco porque fue interrumpido, como ustedes sabrán, por la Guerra del Pacífico, que estalló en 1879, por lo que solo hubo dos gobiernos en el primer civilismo. Aquí precisamente podemos ver a los protagonistas de este periodo, pero quiero aclarar que en este video solo me voy a enfocar en el primer presidente civil, es decir, en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Algunos historiadores sostienen que este man fue el mejor presidente que ha tenido el Perú en toda su historia republicana. Por supuesto, ustedes sacarán sus propias conclusiones a partir de los hechos y obras que yo iré mencionando a lo largo del video. El primer punto del que les quiero hablar es sobre su perfil. Su nombre completo fue Manuel Justo Pardo y Lavalle. Fue hijo del distinguido literato y poeta Felipe Pardo y Aliaga, un escritor de la época independentista. Su madre fue una señora llamada Petronila de Lavalle, una mujer perteneciente a una familia que gozaba de cierto prestigio social. Algo que también cabe resaltar de su perfil es que durante su mandato no residió en Palacio de Gobierno. Es decir, mientras fue presidente, no vivió en Palacio de Gobierno como todos los presidentes suelen hacerlo, sino que vivía simplemente en su casa, y en su casa recibía en audiencia a toda clase de personas sin fijarse en su posición social. Además, otra de sus preocupaciones era fomentar el patriotismo. Buscaba infundir el sentimiento patriótico en todas las clases sociales del Perú. Por esta razón y otras que ya iré mencionando en el transcurso del video, es para muchos el mejor presidente que ha tenido el Perú. Ahora, en cuanto a su gobierno, él autodenominó a su régimen como la República Práctica. La llamó República Práctica porque uno de sus objetivos fue reorganizar y ordenar la política peruana y por supuesto que ésta se encuentre al servicio de la población. Es decir, él quería menos palabras y más acciones. Manuel Pardo y Lavalle fue el fundador y líder del Partido Civil. Este partido fue fundado en el año 1871. Es el partido político más antiguo en la historia del Perú. Ahora, con respecto a la situación del Perú cuando comenzó su gobierno, el Perú se encontraba sumido en una profunda crisis económica. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Bueno, esto debido a los gastos y despilfarros de su predecesor, el presidente Balta, quien había gobernado precisamente antes de Manuel Pardo y Lavalle. Y también gran parte de la responsabilidad la tiene el anterior ministro de Hacienda, que fue nada más y nada menos que Nicolás de Piérola. Lo que pasa es que, en términos sencillos, el Perú por algún tiempo dependió de la venta del guano. El guano es un fertilizante natural. Este recurso lo compraban los empresarios peruanos. Lo que hizo Piérola es firmar el famoso contrato Dreyfus. La Casa Dreyfus es una empresa francesa que se comprometió a pagarle al Perú mucho dinero. A cambio, el Perú debía entregarle 2 millones de toneladas de guano. Entonces, la firma del contrato implicaba reemplazar a los empresarios nacionales por la empresa francesa. Y esto, por supuesto, molestó a los empresarios nacionales porque afectó su economía, afectó sus ingresos. Y esta es una de las motivaciones por las cuales la oligarquía, es decir, la clase social privilegiada, va a buscar asumir cargos políticos importantes y es así como llega al poder el primer partido civil del Perú. Ahora,
En pocas palabras, el contrato Dreyfus fue un fracaso. La intención era acabar la crisis, pero lo único que consiguió fue aumentar la deuda externa del Perú. Lo que pasa es que el precio del guano bajó considerablemente porque ya se estaba elaborando guano artificial en otros países, en Alemania por ejemplo. Entonces la competencia estaba fuerte y en esta circunstancia, en esta situación desesperada, aparece como caído del cielo un nuevo recurso en el sur del Perú. En la ciudad de Tarapacá se descubre el salitre, pero más que una solución, significó para el Perú un grave problema, ya que este recurso lo tenía Perú y también Bolivia, y el país vecino del sur, Chile, miraba con ambición este nuevo recurso. Tranquilo, causa. ¿Causa? ¿Causa? ¿Yo soy tu causa, acaso? Y esta pretensión expansionista, este interés por las zonas salitreras, va a desatar la llamada Guerra del Salitre, o también llamada Guerra del Pacífico, que fue un conflicto en el que participaron Perú, Bolivia y Chile. Bueno, este es el contexto complejo en el que le tocó gobernar a Manuel Pardo y Lavalle. Ahora revisemos sus obras. En primer lugar, revisemos sus obras en el campo educativo, ya que la educación para este man ocupa un lugar fundamental para el desarrollo socioeconómico. En primer lugar, tenemos la creación de las facultades de Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, la universidad más antigua del continente. También tenemos la creación de la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas. Hoy en día es la prestigiosa Universidad Nacional de Ingenieros, la UNI. También se decretó el Reglamento General de Instrucción Pública. Este reglamento indicaba que la educación primaria iba a ser gratuita y obligatoria. Revisemos otras obras y hechos de su gobierno. Está la alianza que se firmó con Bolivia. Esta alianza tenía como objetivo garantizar la integridad de ambos territorios. Ahora, este tratado fue estrictamente defensivo, es decir, solo en caso de alguna agresión extranjera, el Perú tendría que acudir a ayudar a Bolivia y viceversa. A este tratado de mutua defensa también se intentó adherir a Argentina. Se intentó unir a Argentina a esta alianza, con lo cual ya se convertiría en una triple alianza. Pero Argentina rechazó unirse a esta alianza porque tenía algunos problemas pendientes con Bolivia por unas cuestiones de territorios. Entonces Argentina rechazó la firma de este tratado y también porque Argentina no veía como algo favorable unirse en alianza con dos países que tenían serios problemas internos. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo. Por otro lado, está la decisión de reducir el ejército. Se redujo el ejército de 12.000 hombres a 4.500, o sea que se redujo en más de la mitad. Ahora, hay una frase que explica la razón por la cual tomó esta decisión el gobierno. Hay una frase que se le atribuye, por supuesto, a este gobierno. La frase dice lo siguiente: el Perú tiene dos poderosos blindados y ellos no son sino su alianza con Bolivia y Argentina. También otra medida es la reglamentación de la inmigración china. Los chinos llegaron al Perú por primera vez en el año 1849. Cuando llegaron, lo hicieron para trabajar en las tierras. En el año 1872 ya habían desembarcado en el Perú aproximadamente 58.000 chinos, pero a muchos de ellos les robaban y les daban un tratamiento vergonzoso. Pero esto no lo hacía directamente el gobierno, sino los llamados especuladores personales, que eran informales, por así decirlo. Entonces, para poner orden a esta situación, en el año 1874, el Perú firmó un tratado con China. En este tratado se reconocía la libre migración de chinos, pero bajo ciertas condiciones. De hecho, un comisionado chino debía visitar el Perú para supervisar la situación de sus compatriotas en nuestro país.
y se enteró de que gran parte de los chinos, cuando terminaban su contrato, se dedicaban al comercio, al servicio doméstico. Lo siguiente, en realidad no es una medida, sino un hecho que tuvo lugar en su gobierno. En el ámbito intelectual tuvo lugar la exploración que realizó Antonio Raimondi. Antonio Raimondi fue un investigador y geógrafo italiano naturalizado peruano. Raimondi llegó al Perú en 1850 y dedicó prácticamente su vida a estudiar su país adoptivo, es decir, el Perú. Y producto de este trabajo de investigación es la gran obra científica titulada precisamente El Perú, que es un libro que consta de 3 tomos. Otro de sus logros que cabe resaltar es una descripción topográfica del departamento de Ancash y de su riqueza mineral. Bueno gente, si fue o no un buen gobierno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Lo cierto es que cuando terminó su gobierno, Manuel Pardo y Lavalle se fue del Perú por algún tiempo y cuando retornó fue elegido presidente del Senado. Pero, desgraciadamente, el 16 de noviembre de 1878 fue asesinado en la misma puerta del Senado. El autor del asesinato fue un tipo llamado Melchor Montoya, un sargento de la Guardia de Honor del Congreso, que al parecer este tipo había formado un complot con otros colegas suyos para planear este magnicidio. El motivo habría sido que Manuel Pardo y Lavalle supuestamente promovía una ley que impedía que los miembros del ejército ascendieran a un rango superior. Entonces, en venganza es que cometieron este magnicidio. Y es así como terminaron con la vida de un personaje célebre, el primer presidente civil que tuvo el Perú y para muchos el mejor presidente que ha tenido el Perú en toda su historia republicana. Bueno gente, esto ha sido todo de mi parte. Espero que el video les haya resultado interesante, sobre todo que les haya gustado y que les sirva. Y nos reencontramos en un próximo video. Nos vemos.